Bueno, pues como vamos un poquito justo de tiempo, voy a ir rápidamente presentando a los ponentes. Lo primero, agradecerles a los tres el estar aquí con nosotros. En la anterior mesa se abordaron experiencias desde el ámbito internacional y en esta mesa las experiencias son más del ámbito nacional. Es muy variado porque aquí vienen, pues, algunos van a dar una perspectiva más desde el ámbito privado, otros desde el ámbito público. Comienzo por Alberto Ferreiro. Alberto es licenciado en Derecho y diplomado en Economía por la Universidad de Deusto. Además es socio fundador del bufete Barrilero y Asociados y lidera fundamentalmente el área de Derecho Mercantil, sin perjuicio de que tiene especialidad en otras disciplinas del derecho. Tiene un gran interés por el arte y mucho conocimiento en la materia. Y es precisamente todo esto lo que le ha llevado a formar parte del patronato de la Fundación Museo Reina Sofía. Él nos contará su experiencia desde la Fundación en la adquisición de legados, de obra, entre otras de Eva Lotz, que es una de las protagonistas de la sesión de hoy. Después intervendrá Rosa Ros. Rosa es la hija del fotógrafo Bartolomé Ros. Ella nos contará más sobre el fotógrafo luego en su intervención y bueno, y sobre su experiencia en la gestión del legado desde un ámbito absolutamente privado, lo cual es muy interesante. Nos contará pues las dificultades que conlleva la gestión de un legado. Y ya por último tenemos con nosotros a Rubén Castells, que es licenciado en Historia del Arte. Desde el año 2002 es técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza y desde el 2019 dirige la sección municipal de museos, entre los que se encuentra el Museo Pablo Gargallo, que es precisamente de lo que nos viene a hablar hoy. El Museo Pablo Gargallo es un ejemplo de museo constituido desde la administración pública para la gestión de un legado, en este caso de Pablo Gargallo. Y sin más, les doy la palabra. Empiezo yo. Gracias, Belén, por la presentación y quería agradecer antes que nada a los organizadores, a los patrocinadores, la invitación en nombre de tanto de la Fundación como el mío propio a esta, viendo la concurrencia, tan exitosa jornada y la posibilidad, además, de dialogar con todos vosotros. No sé, quizás empezaría dando unas pinceladas de lo que es la Fundación Museo Reina Sofía para ver cuál es la relación que tiene y que puede tener con el tema principal de esta jornada, que son los legados, ¿no? Porque para evitar luego también confusiones con lo que es propiamente el museo. La Fundación es una entidad cultural privada, es una fundación privada sin ningún ánimo de lucro, que tiene como objetivos fundacionales el fomento y el apoyo a la misión del Museo Reina Sofía como vehículo para la promoción, el conocimiento crítico y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones. Esta simbiosis público-privada está orientada a crear un sentido de pertenencia al museo entre la sociedad civil. Y nace además en un contexto en el que se ensayan nuevas relaciones entre las instituciones culturales públicas y el ámbito privado al calor de las reflexiones sobre los nuevos retos de los museos en el siglo XXI. La iniciativa de su creación se dio en noviembre del año 2012 y se debió a un grupo de coleccionistas españoles e iberoamericanos que tenían el deseo de colaborar con los fines del museo. La Fundación actúa como una herramienta en la que distintos sectores de la sociedad civil a nivel internacional colaboran con el museo aplicando nuevas normas de mecenazgo, patrocinio, apoyo e incluso yo diría de protección. ¿Cuál es la misión de la Fundación? El fin principal de la Fundación es, y esto es importante a la hora de analizar cuál puede ser su participación en el tema de los legados, es enriquecer la colección del Museo Reina Sofía y contribuir al discurso de sus colecciones, especialmente concediendo espacio y valor a propuestas narrativas artísticas menos representadas en el museo. Para ello, la Fundación cede en comodato por tiempo indefinido todas sus obras al museo. Todas las obras que haya adquirido como consecuencia de las aportaciones de sus miembros o las que haya recibido en donación. Las prioridades en las líneas estratégicas de la Fundación y en la decisión final de la adquisición de obras se toman consensuadamente
con el propio museo, con el patronato del museo. La Fundación, además, dado su carácter internacional, sirve de catalizador de la proyección pública del museo y de su capacidad para actuar más allá de su territorio y los medios tradicionales. Y fomenta la Fundación, mediante redes de colaboración, el ensayo de nuevas formas de trabajo y de generación de conocimiento compartido. El museo cuenta con una ley que permite modernizar y dinamizar su funcionamiento. Gracias a la aprobación del Estatuto del Museo, que le concede mayor autonomía en la gestión, se ve facilitada la coordinación y colaboración entre museo y fundación. ¿Cómo se materializan los objetivos comunes entre el museo y la fundación? En enero del año 2014 se firmó un convenio de colaboración entre la Fundación y el museo que supone un nuevo marco de actuación que permite a la Fundación impulsar y cooperar con las principales líneas de trabajo del museo. Se realiza de un modo en que lo público mantiene su especificidad. El museo es el espacio de lo común y el museo sigue siendo el lugar de diálogo. Y encuentra el apoyo en lo privado, en la Fundación, que es fruto de una sociedad que, transnacional en este caso, porque participan y hay miembros de múltiples países, defiende el concepto de lo público que el museo representa. Decimos que contribuye al enriquecimiento del museo a través del depósito y el comodato por tiempo indefinido de todo su fondo artístico. Este fondo artístico, en este momento, lo componen 982 obras de 273 artistas que tienen un valor superior a precios del momento en que se incorporaron al balance de la Fundación de más de 24 millones de euros. Estos fondos artísticos de la Fundación, al día de hoy, predominan narrativas artísticas del sur y abundan las nuevas formas de entender lo meridional en las que ha venido trabajando el Museo Reina Sofía desde una posición privilegiada de conexión entre el norte y el sur. Además, la Fundación contribuye a proteger la idea de colección como un ente dinámico en que se toma en consideración no solo el valor de la obra de arte, sino también su carácter documental, de archivo o portadora de conocimiento. La Fundación se propone consolidar redes de colaboración con otros museos y centros de arte, tanto nacionales como internacionales, con especial atención a Latinoamérica, para desarrollar programas de actividades que fomenten la circulación del patrimonio y de prácticas artísticas. El trabajo en red, trabajar en común, más allá de la idea de coproducción, multiplicando las modalidades de colaboración entre museo, la Fundación y otras instituciones, colectivos y centros de producción de diferentes latitudes. Son ejemplo de ello los distintos convenios. Luego, un tema bastante importante para la Fundación es la formación de una sólida comunidad de investigadores, teóricos y artistas con el fin de favorecer la circulación del conocimiento, así como el intercambio profesional entre entidades culturales y centros universitarios. Esto como presentación de lo que puede ser la Fundación. Desde el punto de vista de las experiencias que se han tenido con los temas de legados, yo mencionaría dos. Una referente a una coleccionista y la otra referente a una artista. Y son ambas, como se han hecho públicas en el medio de comunicación, las podemos comentar. La coleccionista que legó su colección a la Fundación y que está a plena disposición del museo es Soledad Lorenzo. Y ella estipuló las condiciones que quería para la transmisión y disfrute de ella en vida, de su propia colección, dándole un destino más allá de lo que es su propia vida. Otro ejemplo respecto a lo que es la gestión de un legado es el convenio de colaboración con Eva Loch que firmó la Fundación justo antes del verano. Ese es un convenio en el cual se pretende que el museo, la Fundación y el museo sea el centro de referencia de la obra de Eva Loch a todos los efectos de estudio que con posterioridad pueda realizarse. Y ahí la Fundación lo que hace básicamente es aportar aquello que está dentro de sus posibilidades, que son los temas relacionados con la conservación
el estudio y la difusión de su obra, los aspectos relacionados con la catalogación de la totalidad de la obra y otros aspectos que están relacionados con la organización de su archivo y su digitalización. Eva Lodge también ha donado a la Fundación una corpus muy importante por ser muy representativo de su carrera artística, de obras que han sido previamente seleccionadas entre Eva, el museo y la Fundación, y que eso pues dará pie a que todo lo que es la difusión de la obra, los estudios, las exposiciones, pues tenga un peso específico bastante importante. No sé si dejarlo aquí y luego dejamos para el diálogo lo que pueden ser los... Gracias. Bueno, yo aquí estoy un poco perdida porque aquí todo es oficial, quiere decirse que yo voy a hablar de un tema, de un archivo, como de andar por casa. Entonces, yo soy la responsable del archivo fotográfico de Bartolomé Ros, archivo del de que yo no tenía la menor idea hasta 1974, el día que se murió. Y ya sabéis que las familias españolas, el día que se nos muere alguien, pues nos juntamos todas y hablamos de todo. Y entonces, pues en aquella charla de todos los hermanos, nosotros somos muchos, éramos más, pues salió esta época de trabajo de mi padre, del que los hermanos pequeños pues no teníamos ni la más ligera idea. Entonces yo me entero de esto, se me queda en la cabeza y cuando pasa todo aquello pues me puse a buscarlo. Me puse a buscarlo pues como pude, como Dios me dio a entender, sin método, en el fondo sin proyecto. Y cuando lo encontré, que fue, si estamos hablando del 74, yo lo encontré en el 83, pues entonces ya cuando descubrí lo que aquello tenía, sí quizá me hice un planning de trabajo, pero me hice un planning de trabajo muy personal. Yo no era una persona informada, no tenía formación para manejar un archivo, quiere decir que me lo tuve que inventar todo. Quizás si me lo dieran ahora, en 2023, pues tendría otra manera de manejarlo. Pero creo que afortunadamente yo en ese momento no tenía ni idea de lo que suponía rescatar un archivo fotográfico en perfecto estado, eso es cierto. Y entonces yo poco a poco fui haciendo lo que, bueno, pues lo que pues el sexto sentido ese que a veces funciona, pues me iba pidiendo. Afortunadamente, yo no he tenido ayudas oficiales, quizá porque tampoco las he pedido y quizá porque en ese momento eso era, si ahora es difícil, en ese momento os puedo asegurar que el tema era impensable. Entonces, pues yo me puse a trabajar aquello. Realmente trabajé mucho, con muchas ganas y disfrutando mucho. Y una vez que ya tuve el archivo, pues lo tuve más o menos, que yo ya lo había manejado, sabía lo que había y tal. Entonces empecé a buscar personas que me pudieran echar una mano en cuanto a documentar aquel archivo, porque el archivo de mi padre es un archivo totalmente histórico. Y entonces, pues tuve la suerte de encontrar a la persona adecuada. Y luego, cuando ya nos pusimos en marcha y ya llevaba una serie de años con esto entre las manos, también surgió la posibilidad de colaborar con Foto España. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Realmente quiero decir que manejar un archivo de una manera totalmente privada como yo lo hice,
supone no solo mucho trabajo, supone un esfuerzo económico muy importante y entonces yo creo que en este momento, aunque me adelante un poco, en el fondo es por lo que tendríamos que luchar, porque como el mío, estoy convencida que hay muchos archivos en este país y tendríamos que luchar porque esos archivos no se perdieran, aunque quien encuentre ese archivo no pueda llevarlo, necesite. O sea, los archivos familiares, muchos de ellos realmente necesitan ayuda y la gente que los rescata necesita ayuda. Yo tuve la suerte de poder hacer frente, de encontrar las personas adecuadas que me ayudaran en manejarlo y he tenido la suerte en llegar hasta aquí, pero creo que esa suerte no la tiene todo el mundo. Y tenemos que pensar que esos pequeños archivos familiares muchas veces forman parte de nuestra memoria colectiva. Quiere decir, yo no quiero que se pierda el archivo de mi padre porque es el archivo de mi padre, pero además forma parte de la historia, de una parte muy importante de la historia de este país, que es, en el fondo, creo que lo que tenemos que preservar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo también, en primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Y bueno, vengo un poco a contar la experiencia de gestión que se realiza en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, pero yo creo que enlaza en parte, un poco la primera parte que voy a contar, enlaza con lo que acaba de contarnos Rosa. Yo creo que lo primero es un poco contextualizar a Gargallo. Gargallo fue uno de los escultores quizás más destacados del siglo XX a nivel internacional. Él nació en Maella, en la provincia de Zaragoza, pero sí que es cierto que la mayor parte de su vida la desarrolló en Barcelona y París. Fueron sus dos ejes. Lo que comento porque la relación con Zaragoza de manera directa nunca existió con él en vida. Y sí que es cierto que él desarrolló una obra innovadora, aunque mantuvo mucha obra relacionada más con la figuración, con una figuración más clásica, más tradicional, que lo emparenta pues, con el noucentismo mediterráneo. Él desarrolló una obra, también otra vertiente innovadora, en la cual pues, comenzó a trabajar con materiales novedosos en escultura, como la chapa metálica, un material que lo obligó a nuevas técnicas, como bueno, pues la escultura realmente desde Pablo Gargallo no ha dejado de doblar, de recortar, de soldar, y son técnicas que él comenzó a implementar en su obra. Y él encontró también innovaciones en el lenguaje plástico que le permitía ese material, ¿no? A pesar de estas innovaciones, sí que es cierto que hasta el final de su vida apenas tuvo un reconocimiento por parte incluso de la profesión, que durante muchos años le estuvo llamándolo jalatero, porque no era un material escultórico como tal, y un reconocimiento a nivel nacional, incluso internacional. Él realizó en el último año de su vida una exposición en Nueva York con gran éxito. ¿Qué ocurre? Un poco lo contextualizo porque él fallece en el año 1934, de manera relativamente repentina también, tenía apenas 53 años, y es aquí donde comienza la historia de su legado, que entiendo que es la que más nos tiene que ocupar hoy. En principio fue su viuda, Magalí, la que se hace cargo de la obra que dejó Pablo Gargallo. Y ella adoptó un criterio fundamentalmente proteccionista. Tenemos que pensar que si Gargallo muere en el 34, en el 36 inicia la Guerra Civil, en el 39 la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, España y Francia están en conflictos bélicos sucesivos que no permiten una gestión adecuada de la obra. Por tanto, su objetivo fundamental fue mantener la propiedad y no perder esa obra. De hecho, la tuvo que donar temporalmente al Estado francés para que la protegiera del expolio nazi, y hasta el año 1947 no pudo recuperar esa obra e intentar iniciar una gestión
de recuperación o de restitución de esa obra, como se comentaba esta mañana, un poquito complicada, porque claro, Gargallo había fallecido en el año 34, había fallecido en un mundo artístico que era figurativo y que tenía el centro en París. Sin embargo, él no atravesó, como tantos otros artistas que reconfiguraron su obra, no atravesó la Segunda Guerra Mundial, y después de esa Segunda Guerra Mundial el mundo artístico ya no era figurativo, era abstracto y ya no estaba en París el centro, sino que estaba en Estados Unidos. Por lo tanto, Gargallo, a finales de los años 40, comienzos de los años 50, era un artista ya de otra época. No estaba siendo cotizado en mercado, por decirlo así, como también se decía esta mañana. Por tanto, Magalí inicia una serie de acciones muy puntuales, porque tampoco la salud le acompañó en sus años finales, y tras fallecer ella en el año 59, su hija Pierrette, la que recibe ese legado, como en el caso de Rosa, y la que realiza una política continuista con la de su madre, pero con una trayectoria mucho más larga y con más éxito. Además, una política que se centra en varias cosas que han pululado también en las mesas redondas de esta mañana. Por ejemplo, decide no realizar venta de esa obra más que puntualmente, allí probablemente incluso por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho esta mañana, ya perdonéis, no recuerdo todos los nombres, vender la obra de esa manera, pues creo que se ha utilizado la expresión de que es como que se pierda en un éter y que realmente ya no estaría bajo el control de la familia. Entonces realiza solo ventas muy puntuales, sí que realiza donaciones estratégicas a grandes museos que muestran interés. Por lo tanto, la obra de Gargallo empieza a introducirse en instituciones públicas o privadas de entidad. Por supuesto, controla también las fundiciones, al ser escultura susceptible en muchos casos de ser fundida en bronce con sus tiradas legales, etcétera, pues controla absolutamente las fundiciones. Y promueve exposiciones. Promueve exposiciones temporales, que la obra de Gargallo esté en exposiciones colectivas, o con el tiempo avanzó en la realización de exposiciones individuales. Todo ello, además, promoviendo, al mismo tiempo de realizar toda esta gestión, Pierrette Gargallo, la catalogación completa de la obra de su padre, buscando la que estaba dispersa, y el resultado de su labor fue tener un catálogo razonado de la obra de Gargallo, publicado ya en el año 98, y también un catálogo de los dibujos de Pablo Gargallo. El primero se centraba en escultura, el segundo en los dibujos, que vio la luz en el año 2010. Claro, con estos criterios Pierrette realmente consiguió una revaloración de la obra de Gargallo, pero muy lenta, muy paulatina. Tenemos que ser conscientes de esto. Y además, también tengo una mala noticia para la persona que ha intervenido esta mañana, que su padre había sido escultor importante años 70, años 80, no recuerdo quién es. Bueno, Pierrette realizó esta gestión. Tengo una mala noticia para ti, porque Pierrette abandonó toda su vida para dedicarse a la gestión de la obra de su padre. Ella, cuando recibe este legado, tiene 37, 38 años. Ella llevaba 20 años realizando obra artística propia, porque también se dedicó a la escultura. Abandonó la escultura, abandonó los grabados que realizaba y murió con 97 años casi, y seguía dedicándose a la obra de su padre en exclusiva. Entonces, es un esfuerzo titánico, y aquí Rosa en eso nos podrá ilustrar también, y que, claro, tuvo sus frutos, lógicamente, pero el esfuerzo y la inversión que ella realizó, utilizando esa política muy inteligente, creo yo, le costó, lógicamente, mucho tiempo. Los resultados, pues claro, hoy hay obra de Gargallo en 50 museos repartidos por todo el mundo. Este mismo Centro de Arte en el que nos encontramos tiene 31 obras de Gargallo en sus fondos, y se han realizado más de 800 exposiciones también en las cuales ha existido obra de Gargallo. Por lo tanto, la revalorización es palpable, con datos se puede comprobar, pero el esfuerzo ha sido muy importante. La creación del Museo Pablo Gargallo la tenemos que ubicar precisamente en esa trayectoria de recuperación del artista y de su obra. En el centenario del nacimiento de Gargallo, en el año 1981, Pierrette consiguió realizar 5 exposiciones temporales muy destacadas, monográficas, retrospectivas de la obra de Gargallo. Una de ellas fue en Zaragoza, y es probablemente donde allí se iniciaron los contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza,
porque Pierret expresó su deseo de que hubiera un espacio permanente con obra de su padre, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya se había hecho eco de aquellas voces críticas que promovían la recuperación de Gargallo, que hubiera obra de Gargallo en Aragón, al ser aragonés de nacimiento. Y además en unos primeros ayuntamientos democráticos que tenían especial sensibilidad a la revalorización del patrimonio, a recuperar patrimonio histórico-artístico, pues bueno, hubo una sintonía importante, en este caso entre Pierret y el alcalde de Zaragoza en aquel momento, Ramón Saiz de Baranda, una sintonía tal que, bueno, hizo que Pierret finalmente decidiera que Zaragoza era el lugar idóneo para la creación de ese museo, a pesar de que su padre no había tenido una vinculación directa con el espacio, o a pesar de que otras ciudades que también habían pugnado un poco por esa propuesta, como Barcelona, era una solución aparentemente mucho más lógica y seguramente mucho más potente en recursos. Pero, sin embargo, Pierret escogió Zaragoza y tal fue la sintonía que apenas unos meses después se había firmado ya un contrato fundacional del Museo Pablo Gargallo en el año 82, mayo del 82. Ese contrato, desde el punto de vista jurídico, yo creo que no puede ser más sencillo. Son 4 páginas, no tiene más de 4 páginas, me parece que son 7 u 8 puntos, y el espíritu es muy sencillo. O sea, Pierret Gargallo, la familia como legataria de la obra de Gargallo, realiza donación de algunas obras, realiza donación de derechos de fundición de otras obras, y se reserva pues algunos derechos, lógicamente, relacionados con la explotación que luego puedan realizarse de esas obras. Y el Museo Pablo Gargallo compra algo de obra, tampoco mucho porque no había mucha capacidad tampoco, rehabilita un espacio con el compromiso de que sea el espacio de exposición permanente de Gargallo y sufraga los gastos, lógicamente, de la creación del museo. Entonces, esas son las condiciones que ponía en ese papel y es como nació el Museo Pablo Gargallo. Lo que ocurre es que nace con el mismo espíritu con el que pretendía la familia y siguiendo la misma trayectoria que pretendía la familia. Perdón, el objetivo del Museo Pablo Gargallo, el objetivo es el que promover la obra de Gargallo, continuar promocionándola desde todos los puntos de vista posibles y que Gargallo pueda continuar recuperando el lugar dentro de la historia y de la escultura del siglo XX que pensamos que se merece. Entonces, el haber nacido con ese mismo espíritu ha facilitado mucho la gestión en ese sentido. La ha facilitado hasta el punto de que el trabajo con la familia pues, ha continuado, no cesa en el momento de la creación del museo. El museo nace con apenas 80, 90 obras en sus fondos. En estos años que ya nos acercamos casi a los 40 años de gestión, pues se ha duplicado. En estos momentos la colección del museo son 192 obras, que la gran mayoría han venido de donaciones sucesivas de la familia. Pierret, luego Pierret con su hijo Jan, luego en la última ocasión ya Jan con a su vez su hija Camille. Entonces, aquí tengo también otra mala noticia para Fernando, porque claro, ya no es la vida de uno, es que la de los descendientes va detrás para hacer la gestión de los legados, cuando existe un interés. Y esa es la gran suerte que ha habido en el caso de Pablo Gargallo, que vamos por la 4ª generación de la familia y continúa manteniendo la implicación en la gestión del legado. Tenemos que pensar que, claro, fue una donación parcial del legado, por decirlo así, al museo. O sea, como se ha comentado aquí también, no fue decir, no, te damos todo lo que tenemos de Gargallo y que se encargue el ayuntamiento de gestionarlo. No fue así. Hizo una donación escogida y la familia mantiene propiedad sobre obra y es una obra, además, que sobre todo en los últimos años se está moviendo en mercado y con una cotización hacia arriba. Entonces, es una gestión que ha sido fácil en ese sentido y que en el último de los ejemplos, la última donación que ha realizado la familia, en este caso ya Jan y Camille, o sea, recuerdo que es nieto y bisnieta del artista, pues han sido 1.800 documentos, que es algo que también se ha comentado aquí, documentación personal de Gargallo. Teníamos obra de Gargallo, pero ahora el museo ha recibido también su archivo personal. Estamos hablando de correspondencia, cartas tanto familiares como de carácter profesional, estamos hablando de fotografías, estamos hablando de publicaciones de textos manuscritos de Gargallo, de su biblioteca personal, o sea, una serie de elementos que vienen a enriquecer enormemente
el conocimiento que se puede generar desde el museo en torno a Gargallo. Ya para terminar, simplemente quería comentar que, aunque la gestión en ese sentido y el trabajo con la familia ha sido muy destacado, no es tampoco una gestión en ese sentido fácil o hecha, porque, a ver, el Museo Pablo Gargallo es un museo monográfico, exclusivamente expone obra de Pablo Gargallo. Nuestros fondos son 192 obras y tenemos expuesto 192 obras. Es un compromiso también del contrato fundacional, ¿no? Entonces, no es fácil tampoco generar una atracción de público masiva en ese sentido. Nos gustaría, pensamos que Gargallo tiene un potencial mucho mayor, pero un museo monográfico que no tiene en su nombre a Picasso o a Dalí o a Magritte, pues lo tiene crudo como museo monográfico, porque no son museos que generen un atractivo para el gran público, como puedan ser otros museos como arqueológicos, que también gestionamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, o de otro tipo. Por tanto, hay que realizar una labor, que el museo esté vivo, con continuas acciones, que el museo vaya creciendo, y que vaya creciendo ya no solo en el sentido de más espacio, más obras, que eso siempre está bien dentro de los límites que lo permitan. Cuando me refiero a que el museo crezca, es que el museo desarrolle proyectos que estén vinculados con la obra de Gargallo y que la ponga en valor desde diferentes perspectivas. Y ya termino nombrando solo dos. Por ejemplo, desde hace 2 años, el Museo Pablo Gargallo, junto con los otros museos que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, tenemos un programa denominado Rompepuertas, que es un grupo residente joven. Se seleccionaron una serie de chicos y chicas de entre 16 y 21 años, con unos intereses en museos, en cultura, en creación artística, y les hemos dado espacio en el museo para que cuenten con él, para desarrollar sus propias actividades vinculadas con la obra. Al fin y al cabo estamos hablando de jóvenes, dirigiéndose a jóvenes para que les resulte atractivo también el museo. Y no puedo concluir sin nombrar un proyecto en el que llevamos también trabajando tiempo, que se denomina Entre Luces, que es un proyecto que aúna lo social, lo educativo y también lo artístico, lógicamente. La principal manifestación de este proyecto Entre Luces es la creación de un espacio táctil en el Museo Pablo Gargallo, en el cual el público de todo tipo, porque la sala está condicionada con múltiples recursos de accesibilidad, tanto física como sensorial como cognitiva, presenta una adaptación que se ha hecho un esfuerzo muy importante para que todo tipo de público, independientemente de su diversidad funcional, pueda participar. Pues en este espacio táctil va a poder disfrutar de reproducciones de la obra en chapa metálica de Gargallo realizadas por alumnos de un grado medio de formación profesional, grado medio de soldadura y calderería del Centro San Valero en Zaragoza. ¿Qué es lo bonito de este proyecto? Pues que hay una serie de alumnos que están aprendiendo un oficio, el de soldador, pero le están aprendiendo reproduciendo obras de Gargallo a través del arte de Gargallo, y además dirigido a un conjunto de la sociedad lo más amplio posible. Entonces, cuando aludía a que el museo tiene que crecer, aludía a que precisamente estos proyectos son los que acaban conectando el museo pues, con la sociedad, con el entorno que le rodea, y es precisamente con lo que entendemos que estamos dando valor a ese legado de Pablo Gargallo que queremos promover. Simplemente esto. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que han sido súper interesantes las intervenciones. Yo, antes de pasar la palabra al público, que seguro que tienen preguntas que hacerles, sí quería hacerles una en general a los tres y bueno, desde la experiencia de cada uno, que como ven es muy diversa, ¿qué cuestiones consideran que podrían mejorarse o implementarse desde el ámbito público para ayudar o facilitar esa gestión de los legados? Pues yo creo que podría haber medidas muy sencillas. La primera podría ser, desde el punto de vista de las administraciones públicas, aumentar sus presupuestos, los presupuestos destinados a cultura y los presupuestos específicos destinados a la protección de los legados artísticos de los distintas. Desde el punto de vista de la participación de los privados, de la sociedad civil, pues creo que sería conveniente tener por fin
una ley de mecenazgo y que sea una ley de mecenazgo simplemente homologable, simplemente parecida a la de los países de nuestro entorno. Ha habido un medio intento de tener una ley de mecenazgo no totalmente homologable, porque no, pero bueno, se frustró con la disolución de las Cortes porque fue aprobado en el Congreso y se quedó ahí mismo. Esperemos que en la nueva legislatura eso pueda llevarse adelante. Luego, desde el punto de vista concreto, yo creo que hay también, en los temas impositivos, yo creo que están bastante penalizados en general todo lo que son actividades artísticas, todo lo que es el patrimonio artístico y sobre todo el tratamiento incluso de los gastos de aquello que puede conllevar un legado en esa condición. O sea, temas como pueden ser el IVA, temas como pueden ser el impuesto patrimonio, ahora el impuesto de grandes fortunas, que no tiene ninguna exclusión sobre lo que son temas artísticos, o cuestiones a nivel de personas físicas como puede ser la mera, para las familias, la mera deducibilidad de todos los gastos que puede conllevar el mantenimiento de un legado. Pues no sé, desde temas como los seguros, como almacenamientos, o cuestiones de ese tipo. Yo creo que es una suma de distintas medidas que podría ponerlo en fin. Luego, también es verdad que dentro del mundo del arte, sobre todo se está trabajando en la forma de incentivar la financiación de determinadas manifestaciones artísticas con incentivos que, analizados en profundidad, podrían ser aplicados a lo que son el tema de los legados en concreto que estamos hablando. Es decir, estamos financiando, por ejemplo, las actividades audiovisuales, y a mí me parece muy bien, no lo critico, todo lo contrario, lo que quiero es tener algo parecido en lo que son artes plásticas para esta situación. Yo creo que hay un montón de temas que en el fondo son mera decisión política, es voluntad política para llevarlos a cabo, porque el coste tampoco sería tan amplio. Y luego hay temas como, pues, por ejemplo, que tampoco se están cumpliendo, como las obras públicas y la cuota, el porcentaje cultural y la aplicación y cómo se está haciendo y cómo se está distribuyendo, y aquí no vamos a distinguir ni entre el Estado, las comunidades autónomas o incluso los ayuntamientos, haciendo la excepción de Zaragoza, como Rubén nos comentaba, ¿no? No sé si... Bueno, yo subrayo absolutamente las palabras de Alberto. En ese país, hasta que a la cultura no se le dé una importancia por encima de otras muchas cosas o al nivel de otras muchas cosas, poco podemos hacer los que tenemos intereses en este área. A mí realmente sacar esto para adelante me ha costado mucho tiempo, mucho dinero, por qué no decíroslo, y mucha entrega. Yo al final he tenido suerte, porque yo la ciudad de Ceuta, donde mi padre empezó su actividad y donde hemos estado presentes hasta hace relativamente poco, pues realmente es una ciudad autónoma que sí tiene una sensibilidad especial para la cultura. Fijaros qué cosas. Edita libros maravillosos, tiene unas exposiciones muy buenas, han abierto hace poco un museo extraordinario que es el Museo de las Murallas Reales, y a mí en Ceuta me han hecho mucho caso. Yo, Ceuta, por una razón clarísima, y es que nosotros éramos, pues como mi padre como persona y luego la empresa que emprendió, pues el germen estaba en Ceuta. Entonces yo, en 2021, firmé un comodato con la ciudad de Ceuta, también muy sucinto, pero muy clarito. Entonces todo mi archivo ha pasado a tener su sede en Ceuta.
nosotros no hemos perdido ni la gestión ni la titularidad de ese archivo, y lo único que con el comodato lo que hemos realmente ganado es que nuestro archivo, que son negativos fotográficos, o sea, si vosotros sabéis la mayoría de lo que es un negativo fotográfico, algo súper frágil, pues a eso añadirlo que son negativos de primeros de siglo XX, es decir, de 1920, 1918, y hay acetatos y hay placas en cristal, que eso todavía es más frágil. Entonces, pues todo ese archivo está ya, gracias al comodato firmado con la ciudad de Ceuta, está ya digitalizado por completo, está estudiado por expertos, por gente que sabe por completo, está físicamente guardado en un armario con condiciones de temperatura y humedad, de manera que en ese sentido yo estoy muy satisfecha. Porque yo llegó un momento, os puedo decir que yo mi vida desde 1983 hasta hasta que firmé el comodato con Ceuta, pues realmente yo le dediqué a ese archivo pues una media de 6 horas diarias. No era mi trabajo, evidentemente, pero yo lo tenía que sacar para echárselo al archivo. Y entonces ahora tengo la tranquilidad que todo eso está en las mejores manos, lo tiene una ciudad que lo valora. Yo tuve oportunidad de hacerlo pues me ofrecieron hacerlo pues en otros sitios, pero yo realmente creo que tomé la mejor decisión, porque hay un dicho que dice ser cabeza de ratón o cola de león, pues yo en Ceuta soy cabeza de ratón. En Ceuta el archivo es muy valorado. Ahora mismo se va a editar un libro nuevo con todo el fondo, ya absolutamente documentado, porque claro, el archivo mío no solamente era conservarlo o sea, a lo que yo me dediqué, conservarlo, positivarlo y estudiarlo, porque ya os he dicho que es un archivo fundamentalmente histórico, sino además, pues claro, enseñarlo, porque cuando uno tiene una cosa de este tipo, si tú lo guardas, pues seguramente pues ahí se queda, ¿no? Pero yo quería que esto se conociera. En el fondo fue lo más difícil, porque yo mientras las cosas las pude hacer en casa, pues mira, yo quité el cuarto de la plancha de mi casa, lo dediqué a archivo y allí no entraba nadie, lógicamente, aquello era claro, yo entonces tenía hijos pequeños y amigos de hijos pequeños y mi casa era una locura. Pues el archivo mío era una especie como de Banco España, ¿sabes? No entraba ni Dios allí. Y entonces, pues, yo hasta ese momento, pues, creo que lo hice bien. Y os he dicho que tuve realmente mucha ayuda de gente, pues como José Luis Gómez Barceló, que a lo mejor lo conocéis alguno de vosotros. Luego Foto España también me dio la oportunidad de establecer un premio y de que, bueno, pues el nombre de mi padre y del archivo se conociera. También me permitió Foto España, me vais a permitir que os lo diga, compartir con mucha gente quizás no de la generación de mi padre, pero sí del oficio de mi padre como fotógrafo, pues que el premio le vino que te mareas de bien y era una manera también
de hacerles llegar mi agradecimiento, porque mi padre, cuando se viene de Marruecos y se instala en España, abre un laboratorio que fue Ros Fotocolor, que es un laboratorio que durante muchos años fue un laboratorio con mucho prestigio y muy bien asentado. Y entonces yo iba conociendo fotógrafos y iba conociendo gente del ámbito de la fotografía y me iba encontrando, anda, pues si yo he estado con Paco López en tu laboratorio, encargándole esta ampliación. Yo os tengo que decir que manejar un archivo privado es muy, muy, muy gratificante, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil. Hay que poner en marcha la imaginación absolutamente a todos los niveles. A nivel artístico, a nivel económico. Luego yo tuve también la suerte de que cuando empecé a poner a mi padre en el mercado para que se vendiera, conté con Blanca Berlín, que también me dio su apoyo y me lo sigue dando. Y os decía que es muy gratificante porque llegar hasta donde yo he llegado en el año 21, desde el 83 del siglo pasado, y tener la tranquilidad y la certeza de que dejas tu archivo en las mejores manos posibles, es fantástico. Porque llegó un momento que yo veía el archivo, pues por edad, reconozco que ya tenía limitaciones. Yo es que me montaba las exposiciones, me las montaba yo sola. Y entonces realmente ya no es que no quisiera, es que no podía. Y entonces, pues os digo, los archivos personales hay que cuidarlos como el secreto, el tesoro de vuestra vida. Porque no se puede perder ni un minuto de memoria. Y uno coge un archivo familiar y realmente yo os digo que yo he recompuesto mi vida a través del archivo familiar de mi padre, de mi hermano mayor, también se llamaba Bartolomé, de él fundamentalmente, y de mucha gente de mi familia y de mi proximidad, a los cuales les tengo amenazados, como tiréis una foto se os cae el pelo. Entonces yo creo que sí, que tenemos que tener fe en la administración. Necesitamos una ley de mecenazgo y necesitamos apoyo de las instituciones públicas. Pero mientras no lo tengamos, pues tenemos que sacarnos las castañas de fuego. Y no tengáis miedo, porque al fin y a la postre se empieza por poco y se termina aquí, sentado en la mesa redonda esta del Museo Reina Sofía. Sí, nada. No, sí, soy muy breve en ese sentido porque voy a hacer la otra cara de la moneda de lo que ha comentado Rosa. O sea, coincido con lo que ha dicho Alberto, o sea, hay una serie de medidas fiscales, legales, que no deberían ser tan complicadas de aplicar, pero que ahí están pendientes todavía, con lo cual ahí habría un avance. Pero desde el punto de vista de institución pública, de museo en este caso de tamaño pequeño-medio, voy a anotar simplemente una cosa que considero fundamental, y es que aquí se ha hablado a veces de las dificultades que pueden generar legados que no tienen continuidad en la familia, que hay herederos que no pueden asumir, o bien la carga económica que conlleva, o bien no existe interés para dar una continuidad de gestión a ese legado. Pero en el momento que existen familias que sí que tienen ese compromiso y que sí que tienen ese interés y que han dedicado su trabajo y gran parte de su vida a eso, lo que no es de recibo tampoco por parte de la administración es que reciba un legado como si estuviera recibiendo, yo que me sé, cosa sin ningún tipo de valor.
Cuando existe ese compromiso con la familia, lo que yo abogo es que las instituciones tienen que trabajar con la familia, tienen que trabajar con el artista en vida también, sería lo ideal, pero cuando ese compromiso de la familia no puedes solventarlo con una firma de un documento, el legado pasa a estar en un almacén y aquí encantados de conocernos y ya no más. No puede ser eso. O sea, la administración tiene que aprovechar esa fuerza que ha permitido conservar ese legado para seguir proyectándola con muchos más medios como corresponde a la administración. Entonces yo simplemente anoto eso, que creo que es una medida también importante cuando existe ese compromiso personal. Hola, buenas. Pues que la pregunta que yo tengo es para Rosa Ros y dices que en el contrato que firmaste con la ciudad de Ceuta tú no perdiste ni la gestión ni la titularidad del legado de tu padre. Entonces, ¿qué derechos tenían ellos? Por ejemplo, de poder reproducir la obra cuando ellos quisieran, o te tenían que pedir permiso a ti, o ¿cómo funciona ese contrato que hiciste? Sí, nosotros no perdimos la titularidad de ese fondo, ¿vale? Entonces, la ciudad de Ceuta tiene la facultad de, primero, ha colgado todo lo que es el fondo en su página web. Yo fundamentalmente a última hora lo que hacía era colaborar con publicaciones y Ceuta tiene una actividad de investigación muy importante. Por su archivo pasa mucha gente. Y entonces la ciudad de Ceuta se va a ocupar ahora mismo de esa difusión, se va a ocupar de todas las exposiciones que salgan, pues hacerlas y fundamentalmente se va a ocupar de que el archivo esté impoluto como está. Quiere decirse que realmente la ciudad de Ceuta va a seguir haciendo por el archivo todo lo que yo hubiera seguido haciendo si pudiera. ¿Vale? Entonces, realmente ese es el compromiso de la ciudad de Ceuta y ese es el compromiso nuestro con la ciudad de Ceuta. El comodato lo hemos firmado por 10 años, ampliables, y yo realmente creo que tiene futuro. Ha sido enormemente gratificante la mesa, muy variada y muy rica en el conjunto. Rosa, has transmitido realmente un sentimiento hacia lo legal que creo que está muy bien en estas jornadas. Yo solamente quería intervenir muy brevemente para informar de una cosa, Rubén, que no la sabe, y es que en una época sí hubo exposiciones en el Museo Pablo Gargallo, porque yo hice una instalación en el año 97 que se llamaba En el umbral de la mirada. Es verdad que en ese momento había una directora que lamentablemente falleció, que era una poeta visual, Cristina y era alguien Gil. muy especial. Sí. Sí, la sala, a ver, el museo no lo he comentado, pero además de exponer de manera permanente la obra de Gargallo, dispone de un espacio de sala de exposiciones temporales que continúa funcionando. Sí que es cierto que han cambiado los criterios de programación desde aquel momento, pero vamos, cuando vuelvo a la oficina buscaré el catálogo de la exposición, que lo tenemos todo almacenado. Y además cuenta también con otra serie de servicios. Por ejemplo, hay un fondo de documentación, que esto Pierre también lo valoró, porque el museo dispone de un centro abierto también al público, fundamentalmente a investigadores, que está especializado no solo en la obra de Gargallo, sino en la escultura y el arte aragonés del siglo XX. Entonces, permite también el estudio. Entonces, son servicios complementarios al museo y la sala de exposiciones temporales continúa funcionando. Hola, buenos días.
Mi nombre es Ania González y vengo específicamente de Galicia. Soy abogada y futura heredera, espero que lejos en el tiempo, de un artista, digamos, de mediana categoría, pero sí presencia en los movimientos abstractos, pictóricos, como artista visual de los años 80 en Galicia, ¿no? Esta conexión con el expresionismo americano y demás. Me voy preocupada hoy, lo cual os agradezco, porque preocupada se trabaja mucho mejor. Pero quería apuntar un par de cuestiones puntuales. Me ha impresionado, tiene un poco varias mesas, ¿no? Me ha impresionado mucho la explicación y presentación de los institutos anteriores, tanto de Loreta como de Carolina, creo que era, Caroline. En Galicia, que yo pido que por favor en los grupos de trabajo y de estudio, dos cosas. Uno, no se olvide la amplitud territorial y la cuestión territorial, porque desgraciadamente somos periferia para estas cuestiones. Esta mesa y este grupo de trabajo en Galicia es impensable. Hace casi 11 años que fundamos de manera completamente anarcoactivista el Instituto Galego de Praxia Actual. Invitamos al Ministerio de Asuntos del Movimiento, que existe, de la República Federal de Austria, a través de la coreógrafa Amanda Piña, que os recomiendo que si no conocéis, consultéis, pues porque se dedica a la preservación de los movimientos, gestos y digamos, protocolarios y culturales desaparecidos, lo cual es algo completamente inmaterial, que es un punto que también quería traer hoy aquí. No me quiero extender mucho, pero quería hilar 4 puntos, si os parece. Fundamos este Instituto Galego de Praxia Actual invitando, ya digo, a este Instituto Ministerio, perdón, de Asuntos del Movimiento de Austria, y forzamos literalmente a la Consellería de Cultura en Galicia, que no sabía a lo que venía, invitada al museo, se le explicó, pero nunca nos dio credibilidad. Y cuando llegó al museo a un acto performativo, se encontró con la firma de un acta fundacional de un instituto en el que participaba uno de los ministerios de la República Federal de Austria. Nos supuso un problema y una reprimenda a las dos organizadoras por parte del director de Políticas Culturales de la Xunta de Galicia, porque cómo no se había activado el protocolo institucional. Llevamos 6 meses tratando de activarlo y no reconocéis como interlocutoras a estas personas. Entonces, principalmente yo creo que la administración y el derecho, como jurista lo digo, y gracias por las palabras me voy a permitir llamarte compañero, Alberto, respecto a la simplicidad y a la gran caja de herramientas que tenemos en el derecho, tal y como está, con su gran capacidad plástica. O sea, yo soy una firme defensora de la capacidad plástica del derecho y de la falta de plasticidad del arte, del sistema artístico. Entonces, creo que hace falta trabajar artistas, abogadas y profesionales, catalogadoras que estábamos comentando. Una de las aportaciones que quería dejar, con este Instituto Gallego de la Praxis Actual fundamos un banco de tiempo. No somos polo, no tenemos recursos, no tenemos financiación. Entonces, lo que sí pusimos fue horas de tiempo profesionales a disposición. Eso también podría estar bonificado. Es decir, yo no puedo donar 100.000 euros, pero puedo donar 2 horas semanales de mi trabajo como abogada. Yo pertenezco al turno de oficio. ¿Por qué el turno de oficio no tiene un turno de derecho de la cultura? El derecho de asistencia jurídica gratuita es universal. ¿Por qué no lo estamos reivindicando, ¿no? Y por último, se hablaba también es decir, que no solo las ayudas y la financiación pública y el protectorado público vaya destinado, que obviamente es necesario, a la creación o a la figura de las artistas y los artistas, sino a lo que decía Tania Pardo, que me parecía fundamental, a la escena. En mi caso, como heredera de un artista mediano, de un movimiento artístico con cierta relevancia, en el estudio de mi casa, o sea, es decir, se han realizado publicaciones internacionales que hoy están en la biblioteca de aquí del Reina Sofía, como la revista Microfisuras, Cuadernos de Pensamiento y Creación, en la que ha participado gran parte de la intelectualidad europea, que no existe. Es decir, no como la nuestra o otras muchísimas, ¿no? Entonces, tan importante, o sea, casi más importante
que no lo quiero relegar, pero me parece fundamental la protección y el desarrollo de la escena, que es lo que dará entrada a esos artistas y a esas artistas que no han tenido acceso al mercado. Si hay una escena que las legitima y las apoya, ¿no? Y por último, también no centrarnos únicamente cuántas herramientas tenemos, por ejemplo, y quería dejar aquí, hablaba de Loretta, que no era muy fan de las fundaciones, pues por su rigidez, ¿no? Creo que, y si no me corregís, pero creo que por un estudio de asesoramiento tuvimos conocimiento de 2 empresas SA, 2 sociedades de capital, sociedad anónima en España, que han obtenido el reconocimiento sin ánimo de lucro. Conozco que Gabeiras está trabajando con las empresas con propósito, pero estos son 2 sociedades de capital completamente normales. Una es de tipo religioso, no sé qué, de la Virgen, con mis respetos, la Virgen del Rosario de algo, una especie de cofradía, y otra es la sociedad anónima que gestiona el Centro Tabacalera de San Sebastián. Y tienen el reconocimiento de sin ánimo de lucro. Ahí hubo cierta... Son sociedades públicas. No, la específica... Tabacalera es una sociedad pública. Bueno, pero pues sí, no digo que, pero que tiene, quiero decir que a través de ese reconocimiento... Sí, que tiene un instrumento que funciona suficientemente bien para darle operativa a todas las actividades que Exactamente. tiene. Entonces, que con esa inclusión, ¿no? A lo mejor las modificaciones, pues mientras tanto, de la ley de incentivos fiscales, mientras que no tengamos de mecenazgo, pues también me parecen importantes. Gracias. Solo quería aportar en esta visión territorial. En Galicia la ley de fundaciones tiene estipulaciones muy interesantes para los legados que no tiene ninguna otra comunidad autónoma ni la legislación estatal. Sí, cerramos la mesa. Muchísimas gracias de nuevo y a todos los que han estado aquí. Y ahora yo creo que ya pasamos a... Sí, es una conclusión de la jornada.